chicos, este vídeo va a tratar de cómo se programa el tic-tac para velocidad. Voy a hacer primero este vídeo para configurarlo y ponerlo en marcha en modo compite, una opción que es muy buena cuando hay pocos pilotos y desean echar una carrera entretenida pero sin comisarios, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es programar el cronómetro, el tiempo de la carrera directamente en el DS. Y aquí, como veis, lo tenemos programado a 2 horas. Evidentemente no va a llegar nunca a 2 horas, pero sí hay que programarlo con mucho tiempo para que la corriente en mitad de la carrera no corte, porque si cortara la corriente habría que empezar de nuevo. Con lo cual la corriente siempre tiene que estar en la pista durante todo el tiempo que dure el modo compite. Bueno, pues vamos a ello. Bien, pues vamos a abrir el programa Tic-Tac. Aquí lo tenemos. Esperamos a que abra, que cargue. Perfecto. Y ahí tenemos ya la pantalla. Nos vamos a ir al compite. Bien. Vale. Vamos a seleccionar las calles que queremos. En este caso queremos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Vale? Vamos a suponer que somos 6 pilotos nada más. Bien. Vamos a hacer la carrera por puntos, es mucho más entretenida que por tiempo, por lo menos la que hacemos nosotros normalmente, ¿vale? Y le vamos a dar un número de vueltas por cada carril, que son 5 vueltas por cada carril, ¿vale? Aquí las tenemos, las colocamos en 5. Cambiar de pista cada carril, está puesto. Detectar salida de pista cada 15 segundos y la penalización por salida no vamos a poner nada, lo vamos a dejar en 0. Bastante tiene uno ya con salirse porque se sale, y como esto va por puntos ya veréis ahora qué entretenido es, ¿vale? Cambiar los nombres, vale. Nosotros tenemos ahora mismo 6 pilotos, ¿de acuerdo? Que aquí pondríamos en cada uno el nombre que correspondiese, ¿de acuerdo? Entonces, pues imaginaros que van a correr nada más que 3 pilotos. Y se pueden dejar 3 calles libres, y en el principio cuando hemos marcado las calles para correr. Pero en fin, yo voy a simular esto, se puede hacer de muchas formas, pero yo voy a simular como si hubiese 6 personas, ¿vale? Pero que se puede hacer por 4, con 3, con 5, ¿vale? Y dejar calles libres para entrenar, para que la gente pudiera correr. Pero en fin, lo suyo es que todo el que esté en el club pues aproveche esa pachanga y se apunte, ¿vale? Entonces, pues nada, en este caso dejaríamos los nombres puestos, ¿vale? Como están todos, piloto 1, piloto 2, piloto tal, bien, lo dejaríamos puesto, le daríamos a aceptar, tenemos los 6 pilotos, piloto 1, así como ya veis en la pantalla ahora cuando lo dejemos, ¿vale? Os lo voy a poner en pequeño para que lo veáis, ¿vale? Fijaros los pilotos que están ahí, todavía no está iniciado, bien, y entonces lo que vamos a hacer es darle a iniciar compite y automáticamente, ¿vale? Bueno, en este caso aquí están asignadas las pistas, o sea, vosotros podéis cambiar la pista, poner al piloto que queráis en la pista que queráis, ¿vale? Entonces eso lo echáis a suerte y ya está, y os colocáis cada uno en la pista que queráis. Bueno, una vez hecho esto, o si queréis hacer, imaginaros que queréis hacer una pole, pues hacéis una pole y luego vais colocando en la pista. En fin, ya eso a gustos del consumidor. Pero en fin, vamos a lo que vamos. Ya tenemos todos los nombres, ya tenemos todo programado, las 6 carriles, 5 vueltas por puntos, etcétera. Le damos a iniciar compite, ¿vale? Y se pone en verde. Nos vamos aquí, minimizamos esto y nos vamos al DS. Bueno, aquí estamos ya al lado del DS. Tenemos todo en verde preparado y lo que vamos a hacer es darle al Go. Y empieza a correr el tiempo, los 120 minutos, ¿vale? Las 2 horas ya empiezan a correr, como veis. Bien, está en verde. Bueno, pues damos la salida y ahora voy a pasar por el puente, ¿vale? Para que veáis
que, vale, ya están en pista los pilotos. Damos un tiempo para que vuelvan a pasar por el puente, unos 8 o 9 segundos aproximadamente, lo que dura la vuelta, y volvemos a pasar. Pasan todos los pilotos, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Seguimos dando porque van a dar 5 vueltas, ¿vale? Van a dar 5 vueltas. Y como veis, ahora mismo no hay nada marcado, no se ve nada, está todo a cero porque va por puntos, ¿vale? Esto no va por vuelta, va por puntos, aunque las vueltas las van a parar, ¿vale? ¿Y en qué momento para uno? Ahora lo vais a ver. Al estar programado a 5 vueltas, vamos a pasar hasta que cumpla. Vale. Bien. Estamos en la última vuelta, según dice el programa. No sé si lo había escuchado porque está con el altavoz puesto. Y ahora cuando pase el primero, fijaros lo que va a ocurrir en la pantalla. Fijaros lo que ha ocurrido. Se ha puesto en rojo. Aunque haya corriente en la pista, ese piloto ya no puede volver a pasar por el puente. Tiene que pararse antes de volver a pasar por el puente porque ya ha terminado la carrera. Luego van a ir entrando los siguientes y conforme vayan llegando se va a ir colocando en rojo su carril, ¿vale? Se va a ir colocando en rojo según van llegando, ¿vale? Pero ninguno puede volver a pasar por el puente. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora aquí marca el cambio de calle, como podéis ver, y todo el mundo se cambia de calle, de la 6 a la 4, de la 5 a la 6, etcétera. Y habéis visto que acaba de cambiar de color. Bueno, pues cuando cambia de color es cuando se produce otra vez la salida, ¿vale? Cuando se produce otra vez la salida, pero desde esta posición en el puente, porque nadie puede pasar. Una vez que se ha puesto en rojo, nadie puede pasar el puente, ¿vale? Entonces volvemos a hacer la misma operación, salen todos los coches, detectan pista, ¿vale? Y ahora volvemos a pasar, ¿vale? Y ahí estamos. Como podéis ver, el programa ha asignado un número que veis, 5, 4, 3, 2, 1. Esos son los puntos que se van dando a los pilotos según el orden que vayan llegando o vayan ganando cada carril, ¿vale? Entonces, si yo lo hago al revés ahora y paso primero por la pista 1 en vez de la 6, que estoy siguiendo el orden, veréis que cambia ahora totalmente. Entonces vamos a seguir, vamos a darle. Vale. Seguimos. Y esperamos esos 10 segundos aproximadamente. Vale. Vale, bien, esta es la última vuelta, como habéis podido escuchar. Y ahora ya vamos a ir pasando. Ahora lo voy a alternar, ¿vale? Va a pasar primero. Vale. En la pista 1 acaba de llegar y para. Ya le ha asignado unos puntos, ¿vale? Bien. El de la pista 3, 2, 6. Vale, y ya ha llegado todo. Y no puede volver a pasar nadie por el puente y se tienen que parar todos antes del puente y esperar a que se coloque en verde. Una vez puesto en verde, volvemos a salir. Como están los 6 carriles, pues lo mismo. Se da la salida y ya salen todos, ¿vale? Ya están en pista. Perfecto. Esperamos, lo vamos a hacer completo para que lo veáis. Vale. Seguimos. Bien. Seguimos, esperamos un poco. Vale. Seguimos. Pista 2, 1378. Pista 3, 1376. Esperamos a que vaya cumpliendo porque quiero veáis como al final, cómo pone final y cómo acaba. Pista 1, 1496. Pista 2, 1495. Pista 3, 1495. Bien. Seguimos. Estamos en la última vuelta. Y ahora le vamos a dar esta manga, la ha ganado el de la pista 2, por ejemplo, ¿no?
Pues venga, le vamos a dar la pista 2. Vale, fijaros cómo van cambiando las puntuaciones y los nombres de los pilotos. ¿Vale? Van cambiando. Vale. Y ya han llegado todos. Y entonces volvemos a lo mismo. Ya llevamos 4. Si veis ahí abajo, 4 de 6. Las 6 pistas ya llevamos 4. Esperamos a que se ponga en verde. Estamos detrás del puente. ¿Vale? Vamos detrás, antes de pasar por debajo, porque no se puede volver a pasar. Recordar, muy importante, si pasáis tenéis que volver a empezar desde el principio. Da la salida otra vez, detectan pista y seguimos. Bien. Vale. Bien. Seguimos. Vale. Pista 6, 10.53. Pista 5, 10.83. Pista 4, 11.07. Y seguimos. Vuelta rápida, pista 1, 8.99. Pista 6, 10.31. Seguimos terminando. Última vuelta. Última vuelta. 8.17. Vale, última vuelta. Y ahora le damos a la pista, por ejemplo, a la 3, que es la que va a ganar. Vale, a ganar la 3. 10.62. Segundo, piloto 5. Con vuelta perdida, piloto 6. Hay un piloto que va con vuelta perdida, que también lo controla y le da la puntuación correspondiente, que no sé si es un punto o algo así. Pero en fin, esperamos a que se ponga en verde, ya estamos en el quinto carril, ¿vale? Salimos, lo mismo. Perfecto, ya están en pista, esperamos un poquito. Pista 6, 9.24. Vale. Pista 5, 9.56. Pista 4, 9.79. Tenemos la primera vuelta. Vuelta rápida, pista 1, 8.93. Pista 6, 10.17. Segunda. Pista 6, Tercera. 11.40. Pista 5, 11.40. Pista 4, 11.62. Última vuelta. Cuarta. 9.75. Pista 5, 10.73. Y vamos a la última vuelta. Ahora va a ganar el de la pista 4, ¿vale? En esta. Primero, piloto 1. Pista 4, 11.63. Segundo, piloto 6. Tercero, piloto 3. Cuarto, piloto Y ya han llegado todos. Entonces ahora esperamos. Y se pone en verde. Y esta sí es la última ya, ¿vale? Esta es la última. Ya están en pista. Y esta sí es la última. Los 6 carriles. 6 de 6, como podéis ver en la pantalla. Pista 6, 10.88. Pista 5, Primera vuelta. 11.17. Pista 4, 11.42. Pista 1, 9.24. Pista 2, 9.54. Pista 3, 9.75. Segunda vuelta. Pista 6, 11.10. Tercera vuelta. 11.37. Pista 4, 11.60. Última vuelta. Última vuelta. Esta es la cuarta y ahora la quinta que están en ella. Y ahora va a ganar el de la pista 5, por ejemplo. ¿Vale? Primero, piloto 6. Y ya veis cómo cambia y pone final. Piloto 4. Tercero, piloto 2. Pone final y ya al poner aquí, como veis, final, ya ha terminado y estos son los puntos que se ha llevado cada piloto. ¿Vale? Y ya está ordenada la clasificación. ¿Vale? Pues ya está, ya es todo. Esto es todo. Sigue habiendo corriente, como veis el programa, el DS no se ha cortado en ningún momento porque lo hemos puesto mucho tiempo, ha consumido de los 120, ha consumido 10 minutos, pero bueno, hay que ponerle lo que calculéis, multiplicarlo por bastante tiempo, para que siempre haya corriente y no se os corte, porque si se os corta la corriente, al final tenéis que ponerlo otra vez de nuevo en marcha en el ordenador. Bueno, muy importante, cuando está en rojo, habéis pasado por el puente, ¿vale? Habéis pasado por el puente y se ha puesto en rojo, ya no podéis volver a pasar, os tenéis que quedar detrás,
hasta que se ponga en verde. Y cuando esté todo en verde, todos los carriles en verde, entonces en ese momento es cuando podéis empezar a salir. Dais la salida vosotros manualmente. Evidentemente la tenéis que darla manual porque no se corta la corriente para dar la salida. Hay que hacerlo de forma manual. Uno de los pilotos da la salida y así sucesivamente todos los cambios de carril. Bueno, chicos, pues espero que os haya servido a todos, tanto a los socios del club como a los que estéis en cualquier club que tengáis el tic-tac y no hayáis sido capaces de hacer este modo de compite con unos 3-4 colegas para echar unas carreritas muy interesantes porque son súper divertidas. Desde mi punto de vista, estas carreras sirven para hacer mucho dedo porque te obliga a no salirte y a asegurar. Porque si te sales ya entras con vuelta perdida y te pueden doblar, entonces ya no te puntúa. Así que aquí más que ir a máxima velocidad requiere estar muy concentrado para no salirte y se producen unos piques muy bonitos, la verdad es que merece la pena. Bueno, espero que os haya gustado. El siguiente será cómo programar para una carrera, ¿vale? Ya un poquito más complejo y por equipo y demás y en fin, con más cosillas. Venga, saludos, nos vemos pronto.